acerca de el séptimo mandamiento. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo, hermanos, es cerrando lo que nuestro hermano, el pastor Ali Vargas, comenzó hace aproximadamente 2 semanas. Yo simplemente voy a tratar de añadir un poquito más para que vayamos con este mandamiento bien entendidos de cuál va a ser lo que Dios o lo que el Espíritu Santo está tratando de comunicarnos. Les digo, hermanos, que en la historia del mundo han sido pocas las veces cuando los mores sexuales de una cultura estaban tan opuestos a la ley bíblica como el día de hoy. Sí han habido culturas como la de los griegos, los romanos, donde ha habido mucha corrupción, pero lo diferente a lo que está ocurriendo en la cultura de hoy es que la cultura de hoy no solamente peca, sino que se revela y se opone en contra de la ley bíblica. Cuando hablamos de una cultura como la que estamos viviendo en este momento, no estamos hablando simplemente de un país, sino que de una cultura mundial, donde constantemente está saturada con gráficas sexuales, lenguaje, imágenes, y donde los estándares de la moralidad sexual no solo se han reducido, sino que han sido prácticamente eliminados. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros, su pueblo, usted, a mí, a mantener la intimidad sexual dentro del matrimonio solamente. De eso trata el séptimo mandamiento. Ama a tu cónyuge. Quiere decir, mantén la intimidad sexual dentro del matrimonio. Incluso en medio de este mundo decadente, hermano. Este mundo está decadente, no importa a qué país usted vaya. Mucha gente considera, por ejemplo, a Israel, la Tierra Santa, pero ahí hay una infinidad de pecado, de decadencia. El séptimo mandamiento, hermano, trata con ese llamado central. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, Mateo 5:27. Eso quiere decir, hermano, ama a tu cónyuge. Pero más que eso, significa que el llamado es a mantener la intimidad sexual dentro del matrimonio. Eso es lo que quiere decir este mandamiento. No cometerás adulterio, quiere decir mantener la intimidad sexual dentro del matrimonio. Si usted me está escuchando y es soltero o soltera, este mandamiento significa para usted que su intimidad sexual debe mantenerse solamente dentro de lo que Dios ha creado como el lugar correcto, que es el matrimonio. Si usted es casado o casada, este mandamiento significa para usted que su intimidad sexual es solamente con su esposo o con su esposa. Fuera de allí, la Biblia a eso le llama adulterio. Por eso es que el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Entonces, hermanos, los objetivos de esta clase es básicamente ampliar el significado básico del séptimo mandamiento. Hace 2 semanas nuestro hermano Ali, el pastor Ali, nos dio una clase magnífica del significado de las varias posturas, nos dio este texto bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y entonces mi intento en esta noche es básicamente ampliar ese significado. Pero número 2, establecer algunos fundamentos bíblicos para la visión del matrimonio como el único lugar para la intimidad sexual. No cometerás adulterio, dice el texto. Yo he postulado aquí 2 preguntas.
¿Está acaso Dios, a través de este mandamiento, prohibiendo solo tales pecados vergonzosos como el adulterio? ¿Será que este mandamiento solamente es todo lo que está prohibiendo? ¿O será que además del adulterio, este mandamiento nos apunta a otras acciones, miradas, charlas, pensamientos o deseos que incitan a lo limpio, santo y puro a que deje de ser? Yo creo, hermanos, que este mandamiento, aunque solamente posee 3 palabras, no cometerás adulterio, apunta a más allá que solamente el pecado del adulterio. Yo creo que apunta, hermano, a acciones, miradas, charlas, pensamientos o deseos que lo llevan a usted o que lo llevan a su hermano a dejar de ser limpio, santo y puro en su manera de actuar, en su manera de pensar y en su manera de hablar. Quiero mostrarle a ustedes, hermanos, ciertos textos bíblicos que hablan acerca de la santidad. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es la manera como Dios ve a su pueblo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice la palabra de Dios: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nawaf es la palabra que la Biblia usa en el hebreo como adulterio. Yo les he puesto acá 3 definiciones, una que está en la Wikipedia, en la internet, el otro que está en el diccionario The Free Dictionary y el otro que está en la concordancia. Wikipedia define adulterio como que es la unión sexual de 2 personas cuando ambos están casados con otra persona. The Free Dictionary dice que adulterio es la relación sexual que una persona casada mantiene voluntariamente con otra que no sea su cónyuge. Y la definición de nawaf, o sea, del hebreo, significa que es el acto de cometer adulterio y es figurativo de adoración idólatra. El origen de la palabra, allá en el siglo XIII, significaba violación voluntaria de la cama matrimonial. En el siglo XV llegó a significar un acto o el acto de corromper, clasificado como adulterio singular con alguien no casado, o sea, cuando una persona tiene una relación sexual con alguien que no es casado. No solamente no es casado con él, pero no es casado, sino que es soltero. Eso se cataloga como un adulterio singular. Y cuando las 2 personas son casadas con otras personas, entonces eso es un doble adulterio. También es conocido como quebrantamiento
de la ley. Quiero mostrarles a ustedes 3 textos bíblicos que hablan acerca de la pena del adulterio dentro de la palabra de Dios. En Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Esto es lo que le ocurría tanto al hombre como a la mujer. Y sabe que yo estaba estudiando acerca de las diferentes leyes en contra del adulterio a nivel mundial, pero solamente para darle una idea, en Sudamérica, Centroamérica, incluso en los Estados Unidos, en Colombia, por ejemplo, en 1936 se pasó una ley que ya el adulterio no iba a ser penado. En Chile, en Argentina y en todos estos países de habla hispana, se pasó una ley que donde decía que el adulterio ya no era penado. Desde entonces, hermanos, se ha visto que el adulterio ha ido incrementándose más y más y más y más hasta el día de hoy, en donde usted quizás va a estar de acuerdo conmigo, donde el adulterio es simplemente algo que ocurre todos los días y sin temor a ser penalizado o ir a la cárcel incluso. Lo único que nosotros tenemos diciendo algo en contra del adulterio es el 7º mandamiento. De ahí, a nivel de todo el mundo, a excepción de los países musulmanes, en todo el mundo no hay absolutamente nada que impida a un hombre a obedecer este mandamiento o obedecer a esta regla de moralidad. Deuteronomio 22:22 dice: si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Entonces, aquí regresamos nuevamente con lo que yo les había dicho anteriormente, que cada uno de los mandamientos que hemos estado estudiando se dieron porque el fin de Dios era mantener a un pueblo santo que reflejara la moralidad del Dios al que ellos adoraban. Es contradictorio, hermanos, tener un Dios moral y vivir una vida de inmoralidad. Eso es contraproducente. O sea, no se puede. No se puede. No podemos ir a la iglesia el día domingo, estar cantando, estar levantando las manos, estar diciéndole a Dios, tú eres un Dios santo y todo lo demás, y el día lunes regresar nuevamente a una vida de inmoralidad. No es posible. Mateo 5:27 dice: han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido el adulterio con ella en el corazón. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a los judíos que este mandamiento, el 7º mandamiento, va más allá del simple hecho de acostarse con una mujer. El hermano Pastor Ali lo explicó hace 2 semanas y él hablaba acerca del hecho que en la gracia este mandamiento que nos sirve a nosotros como un espejo, que nos sirve a nosotros como algo que nos detiene a llevar a cabo el pecado, nos está diciendo que el adulterio va más allá que simplemente el acto sexual con otra mujer. Aquí ahora incluye, dice aquí en el texto, mira, pero yo digo que el que mira, y el que mira es porque el adulterio lo tiene en su corazón. O sea, ¿de dónde viene el adulterio, los homicidios? Del corazón. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que el simple hecho de obedecer una letra, una regla, un libro, no es suficiente, sino que esa regla, esa ley debe transformarnos de tal manera que limpie nuestros corazones del deseo de pecar en contra de nuestro Dios.
Entonces, nosotros podemos ver acá, hermanos, que vivimos en una era que tiene muy poco respeto para la santidad del matrimonio. Desde la evolución sexual de los años 60, hermanos, el adulterio se ha vuelto tan común que quedan muy pocas sanciones contra la práctica. Como lo había dicho anteriormente, excepto la del séptimo mandamiento. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 al verso 7. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirán en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. El área sexual, hermano, es quizás el lugar donde podemos ver la cultura moderna en un curso de colisión con las enseñanzas de Cristo. Aún en la misma iglesia, hermano, la misma iglesia, aunque nosotros podamos hablar de estos temas en este momento, no podemos dejar de hacer mención que el pecado sexual dentro de la iglesia está vivo y coleando. Que en medio de la juventud, en medio de los adultos, estas prácticas sexuales siguen vigentes, siguen practicándose y nadie dice nada. Nadie, mejor todo el mundo se queda callado porque no nos incumbe a nosotros, porque no nos importa a nosotros, decimos. Allá que vean ellos, entre ellos y Dios. Lo más triste del caso, hermanos, es que como en la iglesia ya no se predica de estas cosas, entonces todo el mundo asume que está bien y que no hay ningún problema. Entonces, hermanos, quisiera hablarles un poquito acerca de la ética o el comportamiento sexual en la historia cristiana. Debido a la influencia filosófica, hermano, del dualismo y la invasión del manicaísmo, o sea, eso es una combinación del gnosticismo cristiano, del budismo y del zoroastrianismo. Esto tiene que ver con filosofías. Estas filosofías fueron introducidas dentro de la iglesia y enseñan acerca del conflicto entre la luz y la oscuridad o lo oscuro y lo malo. Es de aquí, hermano, que dentro de la misma iglesia se ha enseñado históricamente que aún dentro del matrimonio las relaciones sexuales son oscuras, malas e incluso pecaminosas. Hay mucha gente, yo me acuerdo cuando yo era católico, dentro del catolicismo yo escuchaba constantemente que el sexo era un pecado y que servía únicamente para la reproducción o la continuación de la especie. Pero fuera de eso, el sexo, aún dentro de del mismo matrimonio, era pecado. Entonces, muchas personas no solamente mantuvieron, sino que hasta el día de hoy mantienen un sentido de culpa al tener relaciones sexuales dentro de una relación matrimonial, ignorando lo que el mismo Nuevo Testamento nos enseña, que dentro de la relación de un esposo y esposa que están casados, no solo es permitido tener relaciones sexuales, sino que además es un mando. Además es un mando. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:5 para que ustedes vean, hermanos. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Aquí está hablando de matrimonios. Al menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar
a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Entonces, hasta el día de hoy, en muchas iglesias, este aspecto de la sexualidad dentro del matrimonio continúa siendo un pecado. Estaba yo aproximadamente yo diría 1 año, 2 años atrás, en una clase de leyendo las escrituras en mi oficina. Y una hermana se levantó y estábamos hablando, creo, alguno de estos temas. Y entonces ella se levantó y le dijo a todas las mujeres y a todos los hombres que estábamos ahí, que incluso, decía ella, si usted quiere verdaderamente tener la unción de Dios, va a tener que separarse y dejar de tener relaciones sexuales aún con su propia esposa, porque de lo contrario Dios no le va a dar su unción. Y yo me quedé medio helado de ver cómo aún dentro de la iglesia cristiana se sigue hasta el día de hoy enseñando semejante cosa. La intimidad sexual dentro del matrimonio es parte de la creación de Dios y de lo que Dios considera bueno. Todas esas cosas que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis, donde Dios creó los cielos, el mar, los árboles, los animales, y usted va a ver que después de cada uno de esos versículos dice, y Dios vio que era bueno. Bueno, esta parte, este aspecto sexual de la intimidad entre la esposa y el esposo es parte de esa creación que Dios considera bueno y no debería existir ningún sentido de culpa por estar íntimamente sexual con su esposo, con su esposa. En la creación, hermanos, se nos dice que el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Génesis 2:25, si usted lo quiere ver. No sentían vergüenza. Después de la caída, la desnudez se utiliza con frecuencia en la escritura como un signo de la vergüenza y la humillación. Génesis 3:10 dice, tuve miedo porque estaba desnudo. En el capítulo 2 dice que estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Llega el pecado a sus vidas y luego dice, tuve miedo porque estaba desnudo. No dice, tuve miedo porque pequé. No, tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre sentía humillación y sentía vergüenza. En el lenguaje de la redención incluso se usa esta metáfora de la desnudez. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahí está hablando acerca de la redención. Los seres humanos, hermanos, somos una especie vestida. De los seres creados de Dios, los únicos que se visten somos nosotros. Y nos vestimos porque nos sentimos humillados y avergonzados. Pero sin embargo, algo dentro del alma de cada ser humano anhela estar en algún lugar donde pueda estar desnudo sin tener que avergonzarse. Si eso no fuera cierto, hermano, no existieran las comunidades nudistas a través de todo el mundo. Cuando la Biblia nos habla o se refiere a la relación sexual, se usa el término conoció, que quiere decir conocer a otra persona a un nivel profundo de intimidad. Ustedes se acuerdan cuando la palabra de Dios habla de José y María y dice, y no conoció a su mujer, sino hasta que dio a luz al Señor Jesucristo, y se usa ¿cómo se llama la palabra? Conoció. La palabra conocer, hermano, implica un nivel profundo de intimidad
la relación sexual de una pareja, además de hacer un acto físico sexual, es el acto más profundo de intimidad que dos seres humanos pueden tener. Y ese acto Dios lo bendice dentro del matrimonio únicamente. La persona con la que tendremos más intimidad es nuestro cónyuge. Es lo que el séptimo mandamiento nos está diciendo cuando dice no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque tener una relación sexual con otra persona significa intimidad. Y si es fuera del matrimonio, entonces eso es constituido pecado, es adulterio. El refugio seguro para la desnudez humana que Dios ha ordenado es el matrimonio. Es el matrimonio. O sea, el único lugar donde un hombre y una mujer pueden estar desnudos sin sentir vergüenza es dentro de la intimidad matrimonial. Esto no cuenta con el hecho de que hay veces la mujer se siente un poco cohibida porque está un poquito gordita y que se le salen las lonjitas y esto y lo otro. No, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de un sentido espiritual, de sentirse avergonzado y humillado. Eso es lo que estoy hablando. Entonces, el refugio que viene Dios y nos provee a nosotros. Yo quiero que entiendan lo que está ocurriendo acá, hermanos. Que Dios no está en contra del sexo. Dios está en contra de los pecados sexuales. Eso sí. Pero en contra del sexo, no. Dios fue el que creó el placer sexual. Dios fue el que creó ese... el hecho de que el hombre se sienta atraído por la tez de la piel de la mujer, por las curvas de la mujer, por su cabello, el hecho de que la mujer se sienta atraído por la estatura del hombre o por su tamaño, o porque es moreno, por sus dientes. O sea, esa atracción Dios la hizo porque de qué otra manera iba a lograr la multiplicación de la especie. Se tenían que atraer los unos a los otros. Dios no está opuesto a la relación sexual, siempre y cuando esta relación sexual sea una relación de intimidad profunda dentro de lo que Él ha creado como el refugio seguro para la desnudez humana. Y eso es el matrimonio. Observen ahora algo muy importante. La desnudez implica más que la falta de ropa. Significa ser expuestos al escrutinio y la mirada de otro ser humano en un momento de vulnerabilidad o en el que estamos más susceptibles a ser dañados. Eh, eh, Hermano, yo constantemente hablo con muchas personas y han habido muchas ocasiones en las que la chica, la hermana, dejó al Señor, dejó a su esposo, dejó la iglesia, dejó todo porque se enamoró de un hombre que le prometió amor, que le prometió casa, que le prometió una infinidad de cosas. ¿Y qué es lo que ella hizo? Le entregó su desnudez, le entregó esa parte vulnerable de su ser, susceptible, que ella sabía dentro de su corazón que a lo mejor iba a ser dañada y no iba a ser correspondida por esa falta de compromiso. Y lo hizo. Y semanas después, un mes después, 2 meses después, 3 meses, un año después, se viene a dar cuenta que este hombre, pues, lo único que quería era tener una relación física, sexual, pero no estaba interesado en comprometerse de ninguna manera a esa intimidad de refugio que Dios ha provisto, que es el matrimonio. Y terminan dañadas, terminan estropeadas. ¿Por qué? Porque
ofrecieron esa parte vulnerable de ellas mismas y fueron dañadas espiritualmente. Y eso es lo mismo que también ocurre con el hombre. Entonces, hermanos, nadie conoce a una persona mejor que su cónyuge. Y sabe que nadie conoce a nadie de, vaya, un 100%. Pero la que más lo conoce a uno es su cónyuge. Una razón por la cual la infidelidad y el divorcio son tan dolorosos es por la sensación de que la persona que nos conoce mejor en el mundo nos ha rechazado. Nos ha rechazado. La infidelidad y el divorcio son tan dolorosos, pero tan dolorosos que vaya, el mismo Señor Jesucristo dijo que a no ser por inmoralidad sexual, el hombre no se puede divorciar. Y solamente usó esa frase, por la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la infidelidad es algo que es dificilísimo de ser superado. Porque daña lo más profundo del ser humano. Llevar a cabo el acto del divorcio con más facilidad, como se hace en estos días, hermanos, en nuestra era moderna, nunca administrará efectivamente este problema que llega tan profundo a las almas de los seres humanos. El divorcio de hoy en día, usted puede divorciarse, va, firma y en 6 meses ya está divorciada. Es bien fácil divorciarse. Bien fácil divorciarse el día de hoy. Por esta razón, Dios mismo, hermano, dio un lugar específico para este tipo de intimidad y ese lugar es el matrimonio. El sexo es mucho más que el placer físico. El sexo sin compromiso a la intimidad del matrimonio es una especie de violación en la vista de Dios. ¿Y por qué razón? Porque el sexo libre le pide a la persona estar desnuda y vulnerable en el nivel más profundo de la intimidad, pero sin tener un compromiso final. Esa no es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Eso lo hace alguien que no conoce a Jesucristo, que no conoce su palabra, que no conoce sus caminos. Eso es lo que hace el mundo. Pero usted, aunque está en el mundo, ya no es del mundo, hermano. Nosotros ya no somos del mundo. Entonces, hermanos, como conclusión de este séptimo mandamiento, es que el único lugar para la intimidad sexual entre dos seres humanos es el matrimonio. Y debe ser no solo un lugar donde la relación sexual es permitida por Dios, sino es además un mando. La palabra de Dios nos da esa pauta y nos permite poder llevar a cabo la felicidad de nuestro matrimonio desde este punto de vista. Entonces, podríamos decir, hermanos, que para poder aplicar este tema, tendríamos que decir lo siguiente, hermanos. Si estamos teniendo problemas, hermanos, con lujuria y pornografía, destrúyela de inmediato. Si usted es una pareja que le han dicho, que le han enseñado que dentro del matrimonio todo es válido, incluso la pornografía, le voy a decir algo a usted, señora, y a usted, señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted, señora, quiere perder a su marido, abra las puertas a la pornografía y usted va a ver cómo le va a ir. Usted, señor, quiere destruir a su familia, la pornografía se va a encargar de eso. El séptimo mandamiento, como ya lo hemos dicho anteriormente, no solamente trata con el acto físico
de tener una relación sexual con otra persona, sino que también con el mirar. Y la pornografía hace que el hombre vea la desnudez de no solamente una, sino de muchas personas. La pornografía es y ha sido creada y viene desde la misma pudrición del infierno. Constantemente, hermanos, yo hablo con gente, con hermanas que han perdido a sus maridos, y lo primero que yo les hago, la pregunta es, ¿ustedes miraban pornografía? Y la respuesta es automática, sí. Lo hacía, a mí no me gustaba, pero él me decía que quería hacerlo. Y ¿sabe lo que sucede, hermano? Es que terminan llevando a cabo toda esa pudrición de lo que ven en la pornografía. Como no lo pueden llevar a cabo con sus esposas, entonces salen a la calle en busca de una mujer que pueda complacerlos con todo lo que está metido en la pornografía. Si usted tiene problemas con la lujuria y la pornografía, por muy inocente que sea pornografía A, B o C, destrúyala de inmediato. Destrúyela de inmediato. Borre fotos. Deshágase de todo eso que lo incita a usted a pecar. Si usted está casado, dé a Dios gracias por la bendición del matrimonio y porque lo tiene a usted en un matrimonio. Hay mucha gente que quisiera el día de hoy estar casado en una relación de intimidad profunda, sin necesidad de sentirse culpable delante de Dios y delante de la sociedad por no estar casada. Considere sus votos matrimoniales. Piense, ¿qué es lo que usted le dijo a su esposa el día que usted se casó? ¿Qué significado tiene para usted esos votos? Descubra a través de la Biblia la belleza matrimonial. ¿Qué es lo que Dios creó? Porque el matrimonio fue creado por Dios, no ha sido creado por el hombre, es parte de la creación. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, usted lo puede ver ahí, es parte de la creación de Dios. Ore hoy mismo con su cónyuge y pida a Dios que les permita vivir una vida matrimonial santa y honesta. Una cosa más. Si la internet está presentando una tentación demasiado poderosa, cancele sus servicios de internet. Sálgase. Deje de usar la internet como una excusa para ir y pecar en contra de su Dios. Elimine toda la fuente de tentación en su vecindad, en su trabajo, con sus amigos, en las redes sociales, en los grupos donde usted está, donde constantemente se le están enviando fotos y esto y lo otro. Elimine toda fuente de tentación y luego ore, confiese y arrepiéntase. Dios le perdona sus pecados. Dice la palabra de Dios que todos los pecados le serán perdonados al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos da la pauta para mantenernos en comunión con Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, como nosotros podemos ver, este séptimo mandamiento no solamente tiene que ver con el adulterio, pero tiene que ver con todo aquello que nos afecta nuestro caminar en santidad con Dios. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a tener un periodo de ¿cómo se llama? De preguntas, si es que las tenemos. Padre Celestial que estás con nosotros en este momento, yo estoy dándote las gracias por tu bondad y por todas las cosas buenas que tú nos permites tener, Señor. Que lo que hemos dicho el día de hoy quede resonante en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos carne. Tenemos deseos, Señor, que van en contra aún de la vida espiritual que
que aparentamos tener, Señor. Oh Padre Celestial, líbranos. Líbranos, Padre. Líbranos a cada uno de nosotros, ya sean solteros, casados, Señor. Líbranos. Por favor, Señor Celestial, clamamos que tú, Espíritu Santo, nos ministre en cada una de nuestras áreas, donde hemos fallado, donde hemos flaqueado, donde hemos caído, Señor. Oh Padre Celestial, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Danos la fortaleza para entender, Señor Celestial, de que es a ti a quien debemos ser fiel. Si aprendemos a serte fiel a ti, Señor, vamos a serle fiel a nuestras esposas y a nuestra sociedad, a nuestra iglesia y a todos aquellos que nos siguen y nos respetan, Señor Celestial. Así que, Padre, en esta ocasión yo te pido por cada uno de los matrimonios aquí representados y aquellos que nos están escuchando a través de esta grabación, Señor. Aquellos matrimonios que el día de hoy sufren por esa señora, Señor, que llora, acongojada, Señor, de haber perdido a su esposo, a su amigo, al hombre con quien más intimidad tenía, Señor. También te oro por ese Señor, que está acongojado el día de hoy, Señor, adolorido, porque su esposa lo ha dejado, Señor. Padre Celestial, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz, Señor. Saber qué debemos hacer, Señor. Líbranos, Señor, de ir en pos rápidamente, de querer divorciarnos, Señor. Y ayúdanos, Señor Celestial, a escucharte, a poder quedarnos sentados, Señor, esperando cuál va a ser tu instrucción, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos tener en nosotros, Señor, la capacidad para perdonar, Señor, y poder vaciarnos del odio, del rencor, Señor, y de tanta blasfemia, Señor, que sale de nuestra boca, Señor, por el dolor que sentimos, Señor bendito. Guárdanos, Señor, y sana nuestros corazones, sana nuestras mentes y ayúdanos a tener la capacidad para poder perdonar, Señor. Padre, te pido también por aquellos hijos que sufren, que aunque no lo dicen, Señor, pero sufren. Yo te clamo por cada uno de ellos. Por las chicas, Señor, que tienen a su padre en un pedestal, Señor, como su héroe, que lo aman, que lo adoran y que nunca habían considerado que su padre iba a hacer a su madre doler así, de esa manera. Te pido también por los chicos, los varoncitos, Señor, que se sienten tristes de ver a su madre ir en pos de otra persona y abandonar a su papá, Señor. Yo te clamo, Señor, por cada una de esas situaciones que se presentan en la vida, Señor, dentro de tu iglesia, como aquellos que no te conocen, Señor. Toca sus corazones, aquellos que no te conocen, Señor, y darles la dicha, Señor, que un día muy pronto te conozcan, Señor, y puedan tener tu paz, Señor. Ahora que nos despedimos, Señor Celestial, te pido que les des descanso a cada uno de mis hermanos y les ayudes, Señor. Y la próxima semana que continuamos con el 8º mandamiento, no robarás, Señor. Te pido, Señor, para que tú le des la sabiduría suficiente a mi hermano Ali, para que pueda exponer este tema, Señor Celestial, el próximo jueves. Ahora nos despedimos en tu amor y en tu paz, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús.